Bien, en esta segunda parte de etnografía de la comunicación, trabajando el texto de Fassel, explicando el autor del Himes, lo que hace el Himes es definir todas las unidades que necesitamos para poder analizar bien una situación comunicativa. Y no, sin ningún valor teórico, simplemente como un artificio mnemotécnico para memorizar mejor esos componentes, los dispone en forma de acróstico, como si fuera un crucigrama, donde pone la palabra speaking, que es habla, lo hace en inglés, traducido no se puede mantener esta función de acróstico, y a cada letra del speaking delimita la inicial de los diferentes elementos que va a analizar en una situación comunicativa. Así, en la S de speaking tenemos scene, que es la escena o la situación. O sea, lo que él dice con esta situación es tener en cuenta, por un lado, el marco y por el otro, la escena. En el marco vamos a tener en cuenta el tiempo, el lugar donde ocurre una comunicación. Eh, por otro lado, también el marco psicológico, o sea, cuando uno tiene en cuenta, él dice que clase de suceso de habla está ocurriendo también según las definiciones de una determinada cultura, ¿sí? Por otra parte, hay que tener en cuenta la P del modelo de speaking. Tenemos los participantes, participants en inglés, que son no solamente hablante y oyente o todos los que estén escuchando la conversación, sino también a veces el alocutario. Pone un ejemplo para entender esto de, por ejemplo, cuando el presidente da un mensaje y el que se encarga de difundir ese mensaje al pueblo es el vocero. Bueno, el vocero va a ser el hablante, el pueblo argentino en este caso va a ser el oyente y el alocutario sería el presidente que fue el creador, el productor de ese mensaje, más allá que no es el que lo esté dando oralmente. En la E de speaking tenemos ends, que son los fines, en inglés significa fines, que es el propósito, que tenemos por un lado el propósito y por el otro lado las metas. La definición que hace esta pequeña diferencia, que es muy sutil, el propósito del suceso desde un punto de vista cultural y las metas, los propósitos de los participantes. Por ejemplo, en una conversación vamos a pensar, él pone un intercambio económico, pero vamos a pensar en un caso de regateo, ¿sí? Las metas de cada participante van a ser diferentes. El vendedor, el que intenta vender un producto, va a intentar obtener el precio más alto, que el comprador pague lo más posible. El que quiere comprar va a intentar que el vendedor consiga el precio más bajo, ¿sí? Las metas son contrarias y el propósito de la conversación es en este caso adquirir un producto en las mejores condiciones posibles, que si un negocio sea beneficioso para ambos, pero tiene que ver con la compra-venta de un determinado producto. Siguiendo con la A de speaking, tenemos act sequence, que son las secuencias de habla. Las secuencias de habla tenemos la forma y el contenido del mensaje, es decir, qué se va a decir y de qué manera se va a enunciar, ¿sí? Acá tenemos todas las que son las habilidades comunicativas, que obviamente estas habilidades comunicativas para el qué y el cómo tienen que ver con los patrones y las reglas culturales de cada comunidad de habla en particular, ¿sí? Después tenemos la K del modelo de speaking, pasamos a key, la palabra key, llave en inglés, que sería la clave o el tono en que se transmite ese mensaje, ¿sí? La clave, el tono que se le transmite a ese mensaje. Por ejemplo, acá entraría, por ejemplo, en tono, si algo se está diciendo con tono burlón o con tono serio, con tono solemne, hay veces que el determinado escenario, la determinada situación de la comunicación, amerita utilizar un determinado tono. Así, por ejemplo, en una iglesia, una misa que se esté dando, por ejemplo, amerita un tono solemne. O pone, por ejemplo, Fasol, si estamos en una fiesta de cumpleaños de un niño y aparece un payaso, ese payaso va a utilizar un tono o clave burlesca, burlona, graciosa, ¿sí? Más relajada. La I, continuando, es el instruments, los instrumentos, ¿sí? Acá tenemos, se refiere al canal y a la forma de habla, ¿sí? Dentro de los instrumentos de una comunicación. Hay que tener en cuenta el canal, como uno lo entiende, Del Delheims lo maneja como uno lo entiende cuando analizábamos el circuito de la comunicación. ¿Se acuerdan del mensaje? Que un emisor emite un mensaje hacia un receptor, que hay un canal, un código, un referente. Bueno, el canal es el medio por el cual se transmite un mensaje, ¿sí? En este caso, nuestro canal va a ser por vía oral o vía audiovisual, porque ustedes lo están viendo grabado.
Puede ser por vía escrita, puede ser por lengua de señas, puede ser por señales de humo, puede ser gestual, por ejemplo, yo puedo no hablar y hacer así, y estoy transmitiendo información también. Es el modo de transmitir el mensaje. Y también la forma de habla, ¿sí? Por forma de habla nos definimos acá a los dialectos, a qué código se utiliza, a qué dialecto, a qué lengua, a qué idioma se está empleando. También forma parte del instrumento, ¿sí? Pasando a la N, sería de norms, que serían las normas. Las normas son tanto de interacción como de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, en la interacción dimos un ejemplo de norma cuando nombramos en la primera parte del video que la población norteamericana, igual que nosotros, caucásica, eh, utilizaba como regla de norma para un intercambio comunicativo la regla no espacios, no superposiciones, ¿sí? Cuando uno habla y le cambia el turno al otro, si están dos personas hablando, una deja hablar y escucha al otro. Si se produce un vacío demasiado grande, alguien intenta llenarlo, aunque no se le ocurra qué decir, ¿sí? Eso forma parte de las normas. Pero también tenemos que tener en cuenta las normas de interpretación. Y acá me detengo un poquito porque hay un ejemplo muy interesante que Fassel nombra de Gampers. Gampers, en un estudio de 1977, analiza un caso particular que es de un conductor de micros, de una especie de colectivo, en Londres, pero este conductor, si bien está en Londres, es indio, ¿sí? Y lo que hace es cobrarle a cada persona que sube, además de manejarles, cobra el boleto, ¿sí? Cuando una persona no tiene para pagarle exacto, a veces no tiene cambio, él lo que les decía a todos es pague exacto, por favor. En inglés decía exact change, please, ¿sí? Pago exacto, por favor, ¿sí? Sin embargo, había veces que las personas no tenían cambio, le daban un billete grande o no estaban atentas y no habían sacado la plata todavía. Lo que hacía el indio era repetirles exact change, hacía una pausa y le daba más énfasis al please. Exact change, please. Hacía más énfasis diciendo cambio exacto, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entrevistando a la gente se dieron cuenta que la mayoría de los ingleses eso les había parecido descortés, les había parecido molesto. ¿Qué habían interpretado los ingleses? Bueno, precisamente que te estaba marcando, mira, esto es así, tenés que pagar exacto, no te lo voy a decir de otra forma. O lo haces o lo haces. Y le pareció descortés. Sin embargo, cuando entrevistaron al indio, descubrieron que en su cultura remarcar el please era una forma, remarcar la palabra por favor, era una forma de ser amable. Él estaba marcando el please con una pausa y pronunciándolo más fuerte, dándole mayor entonación, precisamente para destacar el pedido de por favor, ¿sí? Entonces, las diferentes normas de la interpretación de la cultura de India y de la cultura de Inglaterra hicieron que se produzca un malentendido en la intención de este vendedor, de este conductor, ¿sí? Con eso nos referimos a normas, tanto de interacción como de interpretación. Y por último, la G del modelo Speaking sería los géneros, ¿sí? La G de géneros tenemos, bueno, el tipo de género, el tipo de texto que se está trabajando, por ejemplo, nombra el caso de un mito, va a tener determinado formato, determinadas características, o si el texto discursivo que se está manejando es una novela, o se está dando algún mensaje diplomático. Bueno, según el formato, el género al que corresponda, va a tener determinadas o cuáles formas, determinadas o cuál estructura, determinada o cuál fórmulas de cortesía, inclusive determinada o cuál estructura en particular. Por lo tanto, el género al que pertenece la conversación también debe ser tenido en cuenta en un análisis etnográfico, ¿sí? Bueno, por último, para ir cerrando esta segunda parte, se habla, Fassel explica un poco, basándose en un autor que desconozco la pronunciación, Savile Troik, creo que se cree Savile Troik, que es, en un análisis de 1982, él va a analizar las diferentes técnicas para realizar una metodología siempre teniendo en cuenta la etnografía de la comunicación. Si uno quiere realizar una investigación, bueno, ¿cuáles son las dos grandes técnicas posibles? Él nombra 7, pero que se responden a dos grandes grupos.
Uno es utilizado cuando yo tengo que investigar las normas y los patrones culturales para aplicarlos a la comunicación de una cultura que me es ajena, y otro para en la misma cultura en la que yo soy un participante, en la que yo estoy inmerso, ¿sí? Cuando a mí me toca analizar una cultura ajena, de la que yo no conozco y no formo parte, el método que propone Saville Troik se llama observación participante, ¿sí? Y cuando voy a analizar mi propia comunidad de la que yo soy participante y formo parte y conozco las reglas, es el método de la introspección, ¿sí? En la observación participante yo tengo que tratar de conocer y estar lo más inmerso posible en esa cultura que voy a analizar, ¿sí? Para poder conocer esos patrones culturales, esas normas que pueden afectar de determinada manera el discurso. Para eso no hay que juzgarlo, ¿sí? Hay que evitar cualquier tipo de juicio de valor, porque por ahí, no sé, voy a analizar una determinada comunidad y descubro que esa comunidad cree en la sanación por medio de la oración. Y a mí me parece una pavada, no hay que juzgarlo, ¿sí? Porque los patrones culturales son diferentes, hay que tratar de entender esa forma y tratar de descubrir por qué se utilizan ese tipo de reglas o ese tipo de ceremonias, ¿sí? Eh, la introspección a ciencia, a vuelo de pájaro, digamos, parece más simple, porque en realidad uno está analizando su propia comunidad. Sin embargo, aclara Fasol que no lo es, porque al estar en una propia comunidad, analizando la comunidad de la que el investigador es parte, forma parte, es un participante, uno tiene un montón de patrones totalmente automatizados, no es consciente de un montón de cuestiones. Y Fasol pone el ejemplo de cuando él quiere explicarle a sus alumnos en la universidad de cómo funciona una investigación introspectiva, ¿sí? Les explica las reglas del saludo en su propia comunidad, con sus alumnos que ya las conocen. Sin embargo, las tenemos totalmente automatizadas, que son las mismas para nosotros, e implican un montón de cuestiones que uno no repara en eso. Por ejemplo, establecer la mirada, ¿sí? Para poder saludar a alguien, primero tengo que establecer contacto visual. Eso implica que a veces decidimos, para no saludarnos, evitar el contacto visual, lo cual no quiere decir que la otra persona me caiga mal. Uno puede pensar, puede quedar en duda si es descortés o no, hay un montón de variables en juego. Tal vez saludar a la otra persona me implica un montón de gasto de tiempo, me implicaría entrar en una conversación en la cual yo no tengo ganas, no tengo tiempo, y a veces se decide evitar la conversación. Bueno, esto trae dificultades, dice el mismo Fasol, que en la clase de él, cuando explica este tema, después le cuesta retomar el diálogo con sus alumnos porque los alumnos no saben si saludarlo o no, tratando de ser conscientes de un montón de estas variables que uno tiene totalmente automatizadas y que las aplica de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, para desautomatizar eso y ser consciente y poder analizar los patrones de la propia comunidad de habla de la que uno forma parte, hace falta mucha introspección, ¿sí? A veces uno que por ahí no conoce la comunidad, pero que la mira de afuera, lo notaría mucho más de lo que nosotros podemos notarlos estando inmersos en ella, ¿sí? La idea de que uno lo ve de afuera y es más objetivo. Entonces, entre estas dos metodologías se pueden aplicar la de observación participante, para cuando me toca analizar una comunidad que yo no conozco, no formo parte, y la introspección cuando es la comunidad de la que yo soy un participante más, ¿sí? Bueno, cerramos acá. La idea es haber comentado aunque sea un poco de esto. Yo les voy a mandar el capítulo 2 de Fasol por el grupo de WhatsApp, y en la próxima clase de Zoom vamos a ir debatiendo y haciendo ejemplos para analizar diferentes conversaciones con todos los modelos, con todos los elementos del modelo del speaking, ¿sí?